Cuando ocurre el sismo de 2017, yo estaba en la Ciudad de México dando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me toca el sismo dando clases en el salón, entonces salimos ahí, bueno, el caos, ¿no? Y la Ciudad de México en caos. Entonces llegó un punto en que yo ya no podía tomar el transporte público y me agarré a caminar por las calles. Y nunca se me olvida que caminando por una calle había un taxista estacionado con el radio prendido y la puerta abierta. Y entonces yo paso a un lado del taxista y en el radio escucho que en Tetecala hay daños mayores. Y yo no lo podía creer. Digo, ¿cómo en una calle cualquiera de la Ciudad de México un taxista en la radio está oyendo que mi pueblo, que es un pueblo chiquitito del estado de Morelos, ¿por qué está en la radio aquí? ¿Y por qué en Tetecala? En Tetecala no hay grandes edificios. Yo no podía creer que Morelos fuera una zona que se hubiera afectado por el sismo, ¿no? Yo estaba preocupado por mis seres queridos en la Ciudad de México. Nunca se me ocurrió pensar que tendría que preocuparme por mi pueblo. Y sin embargo, esa fue mi primer señal, ¿no? Que ese taxista tenía la radio y clarito escuché, en Tetecala hay daños muy graves. Entonces me preocupé, llegué a casa. Me reciben con la noticia de que una prima mía había fallecido porque se le cayó una columna, los escombros, ¿no? Y otra señora también que rezaba los rosarios de los santos y de los sepelios, le había caído una columna en la plaza también y había fallecido. Y me empezaron a llegar fotos que la gente publicaba en internet de la torre del reloj de la iglesia hecha pedazos, calles con casas destrozadas, un desastre, como golpeó en Tetecala, ¿no? Entonces yo sentí la necesidad de escribir sobre eso en ese momento, ¿no? Es decir, yo no puedo ir para allá, no puedo ir a remover escombros, no puedo ir a llevar víveres por determinadas circunstancias. ¿Cómo puedo aportar yo desde lo que yo sé a esta situación que se está viviendo? Y yo dije, bueno, voy a escribir algo. Yo agarré mis notas y dije, bueno, yo sé que en Tetecala hubo sismos en el siglo XVIII, hubo siglos en el siglo XIX, sé que en 1800 no sé qué se cayó el campanario de la iglesia, sé que en tal año la cúpula de la iglesia se cuarteó, todo eso lo voy a juntar y voy a hacer como una historia de los temblores en Tetecala. Y la empecé a escribir, historia de los temblores en Tetecala, no, pues que en tal año, y cuando iba más o menos página y media, yo dije, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto a quién le va a importar? La gente está en estado de shock, la gente está en estado de alarma, y no te sé explicar cómo. Cerré ese archivo, abrí uno nuevo, y la primera frase que surgió, que está aquí en el libro, fue: Tetecala ha vivido la peor catástrofe que guarde la memoria. Y yo dije, el que lea eso va a poner atención. Porque yo no sé si sea cierto que es la peor catástrofe, pero de la que guarda la memoria, sí. Porque nadie en el pueblo se acuerda de algo peor que haya pasado. Y entonces abrí con esa frase. Y esa frase me dio el tono para todo lo demás. Me rompió el molde académico, me hizo conectar con lo que la comunidad estaba sintiendo. Y a partir de esa frase, Tetecala acaba de vivir la peor catástrofe que guarde la memoria, fluyó todo lo que tenía que decir, ¿no? Y ya luego, 2 días después, yo voy a Tetecala, hago una visita, platico con familiares, platico con gente para que me contaran un poquito cómo se había vivido ahí, y ya ese color ya lo pude incorporar a mi crónica después. Pero yo ya tenía más o menos la crónica escrita, ya nada más fui a hacer entrevistas como para retocar algunos detalles, ¿no? Eso fue lo más difícil. Y cuando ya me di la tarea de escribir este libro, tenía el mismo problema. Yo quería escribir una historia de Tetecala. Y entonces dije, ¿por qué no haces lo mismo que hiciste con la crónica del temblor? Ok, te fue bien, ok. Y tomé la idea de la crónica del temblor y fue la manera de romper el molde académico y surgió este libro, ¿no?